acceso a este tipo de herramientas por costos muy inferiores de lo que se compraban antes los equipos y permitiéndoles jugar en una cancha donde es importante que todos sean diestros. ¿Por qué? Porque hoy en día, a ver, muchos de los problemas que muchas veces tenemos a la hora de diagnosticar no derivan o no se pueden trabajar a través de un código de diagnóstico. Muchísimas veces ustedes tienen un fallo en un vehículo en el que no hay código de diagnóstico y en el que ustedes en realidad ahí es donde van a demostrar la destreza como técnicos automotrices que tienen. Este tema de los osciloscopios es un tema que a nivel académico todos lo hemos visto desde muy temprano tiempo en lo que son las educaciones, más sin embargo la falta de práctica, tal vez por la cercanía a los equipos, ha impedido que nuestros técnicos hoy en día hayan logrado desarrollar esas destrezas. Respondiendo a esa necesidad comercial y al trabajo que se ha hecho últimamente en lograr suplir equipos económicos que sean funcionales en el mercado automotriz, pues obviamente tenemos un grupo de técnicos importante con una sed en ampliar sus conocimientos en este campo y además un grupo de técnicos también importantísimo que quieren refrescar muchas veces conocimientos. Y con eso nos vamos. Nuestro osciloscopio automotriz. Hoy vamos a hablar un poco de para qué nos sirve nuestro osciloscopio automotriz. Este equipo, señores, nos sirve para mostrar gráficamente los valores o la forma eléctrica que estamos viendo y que estamos diagnosticando. Durante mucho tiempo, un lapso muy abierto de tiempo, esto fue más un dolor de cabeza que una solución. En un principio había muy poca información, hoy hay acceso a muchísima información a través de las plataformas, tanto YouTube así como las plataformas de Internet, en las que usted puede fácilmente entrar y ver un tutorial decente en el que por lo menos usted tiene una guía buena sobre cómo trabajar. Y eso lo va a aproximar, pero no le va a dar esos detalles, esos tips importantes, que son los que a final de cuentas usted tiene que tener para hacer un diagnóstico efectivo. Y cuando hablamos de un diagnóstico efectivo es, uno, un diagnóstico que sea rápido, porque usted necesita pasar al siguiente trabajo para seguir produciendo. Dos, un diagnóstico que sea certero, porque además de ser rápido, tiene que ser conciso, tiene que ser que lo que usted dijo esté basado y fundamentado en algo y no solo en una creencia. Este es el punto en el diagnóstico de la electricidad automotriz en el que nosotros dejamos de ver la electricidad como este montón de rayas que ustedes ven en la pantalla inferior. Y ya ustedes empiezan a valorar, a ver cuáles son las dimensiones eléctricas y a analizar en realidad a través del equipo si las dimensiones son las correctas y si la señal de trazo que ustedes están viendo es la adecuada de acuerdo a lo que se espera para ese componente que están diagnosticando. Tenemos que tener mucho cuidado, señores, porque uno de los errores que se cometen muy a menudo, y lo voy a decir de una vez acá empezando, es que queremos ajustar la pantalla para que se vea bonita. Y sí, muchísimas veces me han mandado videos que les voy a ser sinceros, debieron haber sido pintores, no debieron haber sido mecánicos, porque mandan unas señales tan perfectamente dibujadas y tan perfectamente acomodadas que pierden la esencia del tiempo y la atención que están analizando esto versus el componente que están revisando. Entonces, pueden estar cometiendo un error, lo pueden estar viendo, pero no lo saben identificar, porque muchas veces perdemos ese horizonte de qué es lo que debemos ver. Equipos, hay equipos en el mercado. Ustedes van a conseguir desde equipos de alta gama que no cumplen mucho lo que esperamos, equipos de baja gama que cumplen bastante bien lo que esperamos, equipos intermedios, equipos obsoletos que abundan en el mercado. Lamentablemente esto es algo que ha cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos 5 o 6 años. Y gracias que esto ha cambiado, porque gracias a eso tenemos muchos
accesos a equipos mucho más económicos. Los equipos tienen una gama de accesorios y una gama de componentes que, dependiendo de la marca y del presupuesto que usted disponga, obviamente, usted va a poder adquirir más o menos accesorios. Para los equipos que usan conector BNC de este tipo, es indispensable para trabajar en lugares donde tenemos picos de tensión importantes con este atenuador. Es importante este componente porque este componente nos protege nuestro equipo. Nos protege el equipo de que un pico de voltaje que se genere dentro del vehículo se vaya dentro del equipo y lo vaya a deteriorar, lo vaya a dañar. Además de eso, pues vemos las pinzas amperimétricas de 20, 60 amperios y de 60 a 600 amperios. La que más vamos a usar es como esta que tenemos acá abajo, que es una pinza de buena resolución para revisar consumos y otras cosas de ese tipo. Esto es una pinza de baja resolución porque es una pinza que trabaja muy altos amperajes. Esta pinza nos va a servir muy bien para medir compresión comparativa a través del consumo del arrancador. Cuando tenemos una duda sobre un problema de compresión en un cilindro. Ok, vamos al tema. Tenemos acá un sensor de giro, acá tenemos la rueda reductora y tenemos un sensor de giro inductivo. Este sensor nos va a generar una tensión de corriente alterna, el cual nosotros vamos a ver graficado más o menos de esta manera. Dependiendo del componente, la velocidad y lo que estemos midiendo, vamos a ver una graficación similar a esta. ¿Y por qué les digo yo a ustedes lo que estamos midiendo? Y aquí voy a abrir un paréntesis para que le pongan atención a un detalle. La misma manera en que la computadora analiza esta señal, de la misma manera la computadora analiza el amperaje de corriente que consume un motor para hacer el aprendizaje de ascensos y descensos. Ok, usted me va a decir, Lisandro, wow, pero ¿cómo es esto? Sí, nosotros estamos viendo en este momento un estado de tensión alterna generado por un sensor inductivo en el que vamos a hablar un poquito más. Pero quiero que le preste atención. Si es que cuando usted mide el amperaje de un motor, sea el que sea, cada delga va a generar un amperaje senoidal como este que estamos viendo acá. Y ese amperaje senoidal, la computadora lo usa de la misma manera para hacer el aprendizaje. Entonces, vieras que se ha vuelto sumamente importante cuando tenemos que hacer aprendizajes en motores como los de sunroof, como los de vidrio, y si el aprendizaje no se le está logrando hacer, es importante que el técnico tenga en cuenta que es importante medir con una pinza amperimétrica de buena resolución si las delgas están en buen estado a través de la curva amperimétrica. Cierro paréntesis. Nuestro sensor inductivo, llámese sensor de cigüeñal, llámese sensor de ABS, cualquiera de ellos, nos va a generar una tensión alterna, la cual vamos a ver graficada más o menos de esta manera. Cuando nosotros estamos viendo esta señal graficada, a esta señal tenemos que valorarle la tensión pico a pico, tenemos que valorarle la tensión pico máximo, la tensión pico mínimo y el valor efectivo. Estos son parámetros importantes porque la computadora mide esas amplitudes de tensión a la hora de ella hacer un análisis y a la hora de tomar esta señal como referencia efectiva para el trabajo de inyección y el arranque. Les voy a mencionar un caso muy específico. Teníamos en algún momento, y me imagino que gran parte de ustedes han tenido esa situación, los Renault dejan de arrancar y no dan código. Y ya todo el mundo sabe que la mayor parte de esos carros, cuando hacen esto, el problema viene derivado de un problema en el sensor de cigüeñal. Es un sensor inductivo que genera una señal muy similar a esta que ustedes están viendo. Pero las personas simple y sencillamente se limitan a sacar el sensor, soldarle los cables, y chao, listo, se terminó el problema. No entienden ni siquiera cuál era el problema que ocurría. Dicen, pero wow, es decir, ¿cómo tenemos un sensor que está bien de resistencia y no arranca?
Esto ocurre porque la resistencia incrementada en los conectores, que es muy dado en los vehículos del grupo PSA, hace que la amplitud de esta señal se vea severamente afectada. Entonces tiene una reducción en la amplitud importante y las crestas nominales, recordemos que la cresta nominal efectiva de un sensor no es el 100% de la cresta que vemos dibujada, es el 0.7, o sea, el 70%, un poco más. Es la cresta efectiva que la computadora está analizando. Entonces, cuando usted le disminuye esta amplitud a una amplitud efectiva que está muy cerca del límite mínimo, o peor aún, que se baja de eso, este vehículo no va a arrancar. Entonces, esta es la justificación técnica de por qué esto está ocurriendo, dejando de ocurrir. ¿Debemos de soldar sensores? No, no debemos de soldar sensores. Debemos de poner el conector que debe de llevar. Cuando usted solda un sensor, le está afectando de una manera específica. ¿Va a funcionar? Sí va a funcionar un tiempo, pero después va a acarrearle otros problemas distintos. Nuestro sensor de efecto Hall, normalmente caracterizado por ir montado en todos los árboles de levas o prácticamente todos los árboles de levas y en muchos de los sensores de cigüeñal, así como en otros componentes que monitorean el giro y sus posiciones, tienen sus montajes un más o menos así como vemos este. A ver, y ahora le vamos a poner especial atención a este componente y ahora al final vamos a ver un oscilograma, vamos a analizar un oscilograma de un fallo para que vean qué importante es ver el detalle de la mayor parte, el 80% de los sensores de efecto Hall diría yo que trabajarían de esta manera, sobre un cuerpo de ventanas, que hace que estas ventanas interrumpan o den el paso para que se genere el efecto Hall sobre el sensor y él aterrice o suelte la señal y se eleve. ¿Cuánto? 0,5, 0,12 voltios, dependiendo del tipo de sensor y el diseño. ¿En qué condición? Dependiendo también de la arquitectura del sensor. Hay sensores que cuando pasan por la ventana aterrizan la tensión y hay sensores que cuando pasan por la ventana sueltan la tensión. Entonces, tenemos que tener cuidado. Abro paréntesis. Me acuerdo en algún momento que tuve un problema con un Nissan que tenía un código de sensor de árbol de levas y andaba dos sensores de árbol de levas idénticos. Yo en realidad no encontré por dónde darle. Es decir, puse el osciloscopio, la revisé con respecto al sensor de cigüeñal, estaba bien, el traslape estaba bien, pero la señal que tenía en el lugar donde estaba el código no me coincidía. Era una señal completamente opuesta. Yo decía, qué raro, qué extraño esto. No me coincide con el oscilograma de la enciclopedia. Bueno, me puedo rastrear un poco, veo que el número de sensor no coincide, busco el número de sensor que coincide. Sorpresa, la señal se invirtió. La función del sensor, el sensor físicamente era el mismo, pero su función era invertida. Entonces tenemos que tener cuidado con ese detalle porque de repente se lo van a encontrar en algún otro lado. Nuestro sensor actúa, como les dije, dependiendo de cómo venga configurado, en cortar o en soltar la señal que viene de la computadora. Como les indico, sea esta 12 voltios o sea esta 5 voltios. Hay diferentes. No es una señal digital, aclaro. Esto es una señal de onda cuadrada, pero no es una señal digital. Vemos así que en este sensor, en un reductor más largo, nos va a generar una señal más larga, porque por supuesto, en el momento en que él deje de pasar por el trazo metálico, va a soltar o agarrar la señal de acuerdo a su diseño. Acá vemos que a un reductor más pequeño, una señal más pequeña. Problema, señores. Acá hay un campo magnético importante generado por la condición de trabajo del componente. Es típico y también es típico que el deterioro del motor, la viruta que genera un motor que ya tiene deterioro, se acumule en estos componentes. Caso específico de Nissan, es que estos vehículos muchas veces tienen códigos o problemas de arranque que son achacados a problemas en los sensores de giro, cigüeñal o árboles de levas,
Y cuando ustedes sacan ese sensor está literalmente como una bolita de ping pong, completamente lleno de viruta. Entonces ustedes sacan el sensor, lo limpian perfecto, lo vuelven a poner y ese vehículo arranca de maravillas. Pero aquí no saben que ya el motor no sirve. Pero bueno, por lo menos les sirve para diagnóstico de un estado interno del motor sin tener que desarmar todo el motor. Obviamente ya un motor que tenga esa cantidad de viruta para interferir en esa señal, pues está muy largo de estar sirviendo. Vamos a hablar un poco y muy rápidamente de nuestra pantalla. Nuestra pantalla en todos nuestros osciloscopios tiene una cuadrícula. Esta cuadrícula nos sirve para identificar los valores de tensión y tiempo por cada una división. En efecto, lo que nosotros vamos a ajustar en nuestro osciloscopio es un valor en tiempo y en tensión que tiene un valor por cuadrícula, por espacio. No estamos ajustando una pantalla completa. Y es importante que tengamos esto muy, muy claro. Hay veces vemos señales más cortas o más distendidas simple y sencillamente porque no tenemos o el tiempo ajustado adecuadamente o porque tal vez nos estamos fijando en un aspecto específico. Eso es un detalle importante, porque dependiendo del tipo de señal, la vamos a analizar completa, y esto en el curso lo vamos a desarrollar muy fuertemente. Pero hay señales que necesitamos analizar, sea su parte baja o sea su disparo en el momento en que fue soltada, porque ambas partes de la señal nos dicen un aspecto muy importante. Entonces, de repente en algún momento vamos a ocupar una señal, acomodarla o adecuarla para verla acá de una manera o de otra manera. En esa pantalla nosotros vamos a ajustar tiempo y tensión para ver esa forma de onda. ¿Cómo? Como yo necesito ajustarla para yo saber qué hay con respecto a lo que yo debería estar viendo. A ver, y es que el osciloscopio, lo más importante que debemos tener, caballeros, es que tenemos que saber qué es lo que queremos ver. Si usted no sabe qué es lo que quiere ver, es como el que no sabe para dónde va. El que no sabe para dónde va, se sube a cualquier bus y cualquier bus lo lleva para donde quiere irse. El que no sabe para dónde quiere ir, de igual manera, puede ajustar una señal, puede ver algo muy bonito y puede tener absolutamente nada que ver con lo que está diagnosticando y estar completamente mal. Entonces, primero que todo, señores, yo, técnico, necesito saber qué es lo que espero ver en esa pantalla. Esa pantalla, además de eso, nos va a dar un punto cero, que es un lugar importantísimo. ¿Por qué importantísimo? Uno de los mayores problemas que tenemos es que muchísimas veces vemos señales de onda invertidas y creemos que simple y sencillamente la señal está invertida, y no, es que tenemos el osciloscopio mal conectado. Técnicos, ustedes que están acá, la cantidad que han sacado el tiempo hoy para tomarse el tiempo de este shot y que se van a tomar el tiempo para ver la capacitación completa, ustedes que han manejado un multímetro y que son diestros en eso, comprenderán que una de las principales errores cuando estamos haciendo mediciones con el multímetro es porque muchas veces no tenemos el equipo adecuadamente colocado. Entonces, no estamos apreciando lo que queremos apreciar, no porque no esté, sino porque el multímetro no está colocado donde tiene que estar colocado para verlo. Bueno, con el osciloscopio este fenómeno se repite. Por supuesto que se repite. Muchas veces estamos viendo una tensión de corriente directa, una señal de onda cuadrada similar a esta, y la vemos del punto cero para abajo. Y lo que le dicen a uno las personas, profesor, pero esto no es una corriente alterna, no debería estar del cero para arriba. Pues sí, debería estar del cero para arriba si conectas tu osciloscopio correctamente. Si está mal conectado, pues muy posiblemente lo vas a ver del cero para abajo, porque al igual que el multímetro tiene esa condición. Vamos a ver algunos datos en la pantalla de nuestro osciloscopio. Ya sea que sea un osciloscopio con pantalla, con display,
o sea un osciloscopio que sea interfase y nos pase esa información a la pantalla de la computadora. Sea de una u otra manera, en algún lado vamos a ver la tensión por división. Y esta tensión por división se puede ajustar de manera específica para cada uno de los canales del osciloscopio. Si el equipo tiene 1, 2, 4 o 8 canales, cada uno de los canales puede tener un ajuste de tensión distinto para cada canal, porque yo puedo requerir ver señales que tienen mucha diferencia entre una y la otra, y para yo poder analizarlas, tengo que ver la señal del lado izquierdo, que normalmente es canal 1, tengo que verla tal vez en 2 voltios por división, y la señal del canal 2 tengo que verla en 5 voltios por división. Hasta ahí, perfecto. Algo que es importantísimo, el tiempo. El tiempo por división para nuestro osciloscopio automotriz va a ser el mismo siempre. Y no me refiero a siempre con que no se puede ajustar. Me refiero a que va a ser el mismo siempre para 1, para 2, o para 4, para 8 canales. La cantidad de canales que usted grafique acá van a ir con la misma relación de tiempo. Los osciloscopios no automotrices, como algunas marcas de alta gama de osciloscopios, te permiten ajustar cada canal a una distinta velocidad. Mas, sin embargo, para automotriz esto sería contraproducente. ¿Por qué? Porque en automotriz es muy usual que nosotros necesitamos ver la relación entre una señal y otra. Y si nosotros perdemos esa relación de ajuste de tiempo, vamos a cometer errores en el diagnóstico. Espero que hasta acá les vaya quedando claro, igual que vayan anotando las preguntas, que al final tenemos un tiempo de preguntas. Vamos a hablar un poco de las señales. La señal es la que se va a repetir a lo largo del tiempo. ¿Cuál tiempo? El que usted logró acomodar en su pantalla. ¿Cuál pantalla? Depende del osciloscopio que tenga. Hay algunos osciloscopios que traen una pantalla así chiquita. Hay algunos osciloscopios del tamaño de la pantalla de la laptop. Si usted me pregunta, a criterio personal, el osciloscopio tiene que tener la pantalla lo más grande que usted pueda y tener una buena resolución en muestreo para que usted sea más efectivo a la hora de diagnosticar detalles. Para ver tensiones generales y para diagnosticar sensores en general, sin hablar de señales rápidas o sin hablar de señales de comunicación, usted trabaja casi con cualquier osciloscopio, pero cuando llega a una pulguita que le está generando un fallo, como el que vamos a ver ahora, o a problemas en una señal de comunicación CAN, sí requiere que el osciloscopio sea rapidito y que tenga una pantalla enorme. El ciclo de onda es la porción de onda que se repite dentro de toda la señal que usted tiene en la pantalla. Ok, ya se me sé esta PWM, llámese esta ciclo de sensor de oxígeno, llámese esta giro de árbol de levas, que normalmente no es una señal repetitiva, es una señal que tiene diferencias entre una onda completa, tiene diferencias a lo largo de todo el ciclo. Llámese usted a esta traza de una comunicación CAN. Siendo en una comunicación CAN un paquete de información, la onda que se repite, el ciclo de onda. La forma de la onda. Ok. La forma de la onda la va usted a analizar a través de lo que usted está graficando y se va a mostrar de una manera muy similar a lo que usted está viendo en la gráfica en la presentación. ¿De qué va a depender esa forma de onda? Del componente que usted esté analizando. Va a haber componentes que usted quiere analizar de una manera muy lenta. Hay veces estamos analizando un sensor de Coulomb, en algún momento me tocó analizar, tenía tiempo obviamente para hacerlo, y me puse a analizar un sensor de Coulomb
que entre los 78 y los 82 grados tenía un problema, se caía a menos 40, pero solamente durante ese tiempo. Entonces puse el equipo en un tiempo muy distante y vi ese pequeño fallo ahí y me llamó un poco la atención. Bueno, un defecto de componente de fabricación, pero no siempre vamos a tener que analizar con nuestros equipos señales lentas. Muchas veces tenemos que analizar señales muy rápidas. Y la comprensión de este tiempo y tensión y analizar esa señal que tenemos va a ser determinante en la comprensión de lo que está pasando acá. Abro paréntesis. Muchos me han escuchado decir que a mí no me gusta la punta lógica. ¿Por qué? Porque la punta lógica me cambia la polaridad del diodo cada vez que la tensión cambia. Entonces, a la punta lógica va a cambiar de verde a rojo con solo que yo levante esta señal medio voltio. Y si yo espero que esta señal se levante 5 voltios o 12 voltios, la punta lógica igual se va a encender si se está levantando medio voltio o si se está levantando los 12 voltios que se debe levantar. Y esta es una de las razones primordiales por las que yo soy insistente en que el técnico tiene que usar la herramienta correcta en donde se requiere. Muchas veces queremos, y se vale usar el osciloscopio mucho para ser diestro en él, porque es una de las herramientas que usted no lo domina si lo usa con regularidad. Pero muchas veces queremos medirlo todo. Y hay puntos en donde la enciclopedia nos refiere a un valor de voltaje que fue medido con un multímetro. Entonces, a la hora de yo llegar y medirlo con el osciloscopio, que es un equipo que me mide mucho más rápido, tengo diferencias de tensión con respecto a los valores de enciclopedia. Mucho ojo, señores, con eso. Quise poner acá este pequeño video. Quiero, por favor, que omitan algo. Esto no es una señal del sensor de oxígeno, pero quería que ustedes observaran algo. Esta forma senoidal es la manera en que en tensión alterna nosotros estaríamos viendo una señal de un sensor, perdón, en corriente directa senoidal estaríamos viendo una señal de un sensor de oxígeno, de los de banda estrecha, más o menos. Esta sería la manera en que con más frecuencia, con menos frecuencia, dependiendo los estados de mezcla, etcétera, etcétera, veríamos esta señal. ¿Por qué quería que la vieran comparativa con respecto a esta otra señal que estamos viendo acá? Esta es la señal digitalizada de lo que está pasando en esta onda senoidal. Es importante que entendamos que la computadora no es esto, la computadora ve esto. ¿Por qué es importante eso? Porque si la tensión de pico mínimo no se da o la tensión de pico máximo no se da, no se va a dar este corte ni abajo ni arriba. Entonces muchas veces decimos, mira, el sensor de oxígeno está fluctuando bien, le puse el osciloscopio y el sensor de oxígeno se ve chivísima, corta bien, corta rápido y todo. Pero a la hora de detallar la señal, vemos que el sensor de oxígeno no llega abajo hasta donde debería llegar. Y el carro empieza a tener periodos en los que las emisiones se elevan, sea por mezcla rica o por mezcla pobre. Y es porque la amplitud de la señal del sensor de oxígeno no está siendo la esperada por la computadora para hacer este análisis. ¿Qué es entonces lo que deberíamos nosotros en la corriente de datos de un escáner cuando tenemos esa condición? Vemos una señal de un sensor de oxígeno que se prolonga mucho para tener los cambios. Y vemos variantes en el full trim impresionantes. Y sí, señores, eso lo estamos diagnosticando desde acá, lo estamos pudiendo ver con el osciloscopio. Pero quería sí que entendiéramos ese pequeño detalle, que la computadora no está viendo esta señal senoidal, la computadora está viendo una señal así, de onda cuadrada procesada. Está viendo una señal digital. Eso sí es una señal digital. Vamos a ver otro tipo de formas de ondas, que es una forma de onda cuadrada. Es una forma de onda como la que podría tener un sensor de efecto Hall. Podríamos ver una señal de amperaje así, no podríamos verla así.
La computadora la va a digitalizar así, pero no podríamos verla así. Nosotros íbamos a ver señales de este tipo. Esto no es una señal digital, es una señal de onda cuadrada, nada más. Es una señal de onda cuadrada que tiene un tiempo determinado que podría ser una señal sola o que podrían ser un análisis de dos señales que están ahí juntas y que son las que se están analizando por esa situación. Con un voltaje ¿cuánto? X por división. Factores importantísimos cuando estamos analizando estas señales de onda cuadrada. Importantísimo, la tensión mínima. La tensión máxima es importante, pero la tensión mínima es importantísima. Cuando estamos analizando una señal de estas, la tensión mínima me dice de qué manera está trabajando el transistor que está trabajando sobre, perdón, cómo está trabajando el transistor sobre el cual esta señal está ejerciendo un trabajo en el caso de una activación de una bobina. Me va a decir si las tierras de la computadora están lo adecuadamente puestas o conectadas, o si tenemos una tierra en la computadora, en lo que es el análisis lógico, que está levemente levantada. ¿Por qué? Porque vamos a ver, y perdón, me devuelvo, porque vamos a ver acá un trabajo distinto. Y cuando nosotros estemos analizando un kilovoltio de disparo de un inyector de riel común, cuando estemos analizando kilovoltios de disparo de bobinas, vamos a trabajar tanto en esta parte de abajo como en la parte de arriba. Y ese es el tema de ondas compuestas que estoy desarrollando y que estoy terminando de afinar para el jueves, entrarle durísimo a eso, porque la mayor parte de las cosas que pasan en la corriente las podemos ver en ese tipo de ondas. Vamos a ver un par de cosas más para ver el video y entrar a la etapa de preguntas. Las formas más comunes de ondas. Como vimos, ya teníamos una onda cuadrada que estuvimos analizando, tuvimos una onda senoidal que estuvimos también analizando un poco por encima, que en algún momento entramos un poco más en ese tema, y vamos a tener ondas como la que tenemos en este momento en la pantalla, que es una onda generada por un secundario encendido. En esta onda estamos viendo la manera en que está siendo aterrizado el componente a la hora de hacer el trabajo. Estamos viendo acá solamente la segunda parte de la onda. Acá estamos analizando el disparo de la desconexión y estamos analizando la descarga del componente, las espiras de transición y el cierre de trabajo de esa bobina. Todo eso lo estamos analizando acá. Del comportamiento que nosotros vemos acá, nos damos cuenta, sí, el kilovoltio de disparo es el adecuado. Si la chispa está teniendo un tiempo adecuado de dispersión, imagínese que usted tiene acá la capacidad de darse cuenta, si usted lo pone en dos o más canales, de darse cuenta con respecto a un pistón que usted tenga de control, que también está quemando esa bobina. Usted se da cuenta, si usted tiene las bujías todas en buen estado y debidamente calibradas, usted se da cuenta qué tanto deterioro tiene una bobina con respecto a otra. Otra cosa que ustedes ven acá y que es impresionante y es riquísimo ver cuando uno está haciendo un trabajo de ese tipo. Usted tiene bobinas original, Nissan Sentra B15, que es un carro que fue muy dado a dar problemas de este tipo. Usted tenía la bobina original, usted ponía los osciloscopios sobre la bobina original, usted analizaba el trabajo y vio un trabajo bastante bueno. Usted agarraba su bobina genérica, nueva, la ponía y usted decía, esto no puede ser, esta bobina es basura, ¿cómo va a ser que esté viendo esto? Las bobinas nuevas eran tan malas que usted veía esta parte de acá de trabajo y era toda una porquería. Si ni siquiera era sustancial para una bobina vieja, menos para una bobina nueva que hiciera esos trabajos. Entonces, he aquí la razón de que este vehículo quemara con tanta facilidad los drivers de encendido. Otro detalle importantísimo en ese componente, y es el siguiente, el calibre de la bujía.
Tener el tipo adecuado de la bujía, tener la bujía adecuadamente calibrada y tener una bujía de una marca adecuada, señores, va a hacer que el componente trabaje adecuadamente y que nuestro diagnóstico sea efectivo. Abro paréntesis para ir aterrizando por el rato de hoy. Ustedes tienen un vehículo Honda, ustedes tienen un vehículo Nissan, ustedes tienen un vehículo Toyota y por alguna razón en el mercado que yo desconozco, les ha dado ahora por meterle a todo Autolite. Yo respeto a las personas que venden repuestos, pero señores, el supresor de la bujía Autolite es distinto que el de las demás bujías, trabaja distinto. Autolite no es una bujía que funcione bien en todos los vehículos. Hay vehículos que ya tenemos identificados que funcionan de las mil maravillas con Autolite. Sus encendidos vienen diseñados para ese sistema de supresor. Pero señores, no en todos los vehículos ocurre eso. Entonces podemos tener errores en un diagnóstico por tener unas bujías inadecuadas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que de repente su vehículo viene diseñado para Autolite y a usted se le ocurrió meterle Champion y usted está teniendo una bujía que se funde cada nada. Y usted ve el kilovoltio de disparo y usted ve acá este tiempo de dispersión de carga que se vuelve enorme. Claro, la bujía le cuesta un montón soltar todo ese montón de energía que tiene porque la bujía no es la adecuada o de repente más bien la bujía es demasiado conductiva y la suelta muy rápido y se quema. Entonces, todos esos son factores que a la hora de trabajar con nuestro osciloscopio nosotros vamos a ir valorando para determinar de estos valores el comportamiento correcto de cada componente. Vamos a darle una pincelada al periodo antes de ver un análisis que quiero que veamos. El periodo de una señal es lo que tarda una señal en realizar un ciclo completo. ¿A qué llamamos un ciclo completo? Bueno, un sensor de oxígeno que inicia su corte y lo vuelve a terminar, o esta señal de onda como la tenemos ahí, desde que ella empieza hasta que se vuelve a empezar a repetir su función. Recuerden que la importancia de esto, y en el curso le entramos muy duro a esto, es trabajar en lo que es frecuencia y trabajo sobre los componentes, porque tenemos un trabajo muy exhaustivo también sobre las señales de PWM, que son muy utilizadas para manejar componentes. Ahora voy a compartirles pantalla. ¿Me avisas, Carlos, si se ve correctamente lo que quiero compartir? Ok. Déjame ver. Vamos por acá. Compartir. Avanzado. Una porción de la pantalla. Bien. Carlos, confirmame que se esté viendo el osciloscopio. Perfecto. Ok. Acá tenemos un oscilograma de mi programa que yo uso. Este es el programa de mi osciloscopio de trabajo de mesa. No es el manual, este es el que trabajo yo en la laptop. Por eso me permite hacer algunas grabaciones y quiero compartirles esta, que es un diagnóstico muy sencillo. Chevrolet Optra, sensor de cigüeñal versus sensor de árbol de levas. El vehículo tenía un código de sensor de árbol de levas. El sensor de árbol de levas en buena teoría estaba malo. Yo lo revisé con el multímetro, la frecuencia estaba dentro de lo que debería estar, el duty debería estar dentro de lo que estaba dentro de lo que debería estar, pero aunque así tenía código. He escuchado mil comentarios en internet que el bendito sensor que uno lo echa para adelante, lo echa para atrás y llega a un punto donde el sensor borra majestuosamente el código. No sé, no lo logré yo, ni le encontré la lógica tampoco. Entonces me tomé la tarea de hacer un oscilograma de ellos para ver qué era lo que estaba pasando y por qué estaba mal. Y el resultado fue este.
Déjame un segundo mientras acomodo esto en otro lugar de la pantalla. Listo. Acá vemos la señal CKP versus MP Chevrolet Optra. Hasta ahí donde estábamos, veíamos que la señal era aproximadamente bien. Pero vean que llega un momento en que se nos presenta no solo un pico de voltaje, acá tenemos un pico de tensión. Acá tenemos otra distorsión que es consonante con esta. Estas dos distorsiones no están bien y se presentan siempre en el mismo lugar. Además, vean que en esta distorsión tenemos un pico de giro en el sensor de cigüeñal. O sea, algo estaba ocurriendo. Había una variante de revoluciones que definitivamente estaba marcándose ahí. Vamos a dejarlo corriendo porque quiero que lo vean todos y después lo devolvemos al punto que quiero analizar. Vean además que esta señal del árbol de levas, cuando vemos la parte baja, también vemos una parte de esa señal que está sufriendo una distorsión similar a la que tenemos en esta parte, que no es la correcta. Nosotros no esperamos ver eso en esa señal. ¿Por qué? Porque, a ver, no es un sensor de posición de acelerador, que es de efecto Hall, que él va a darnos un avance de acuerdo a la separación de los componentes. Esto es una señal sí o no, una señal encendido o apagado, un abierto o cerrado. Entonces yo aquí espero ver algo o no verlo. Entonces, cuando yo empiezo a analizar esta señal y empiezo a ver esto, que en algún momento pensé, digo yo, mira, eso es basurilla eléctrica que se le está metiendo de algún lado, empecé a filtrar y ajustar el osciloscopio a lo que yo quería ver y determiné que no, que el código de diagnóstico estaba bien aplicado y era que el sensor de árbol de levas estaba haciendo algo que ustedes ya han visto un montón de veces pasar en este sector. Y vamos a ubicarlo hasta que ubiquemos el punto más esplendoroso de ese fallo. Ok, por ahí. Vean qué interesante. La señal se estaba cayendo. Y vean qué interesante, en el momento en el que la señal se caía, se distorsionaba el giro del motor y teníamos una distorsión en el sensor de cigüeñal también. Entonces, de repente, si usted está viendo, aquí podría yo revisar el sensor de cigüeñal, medir la corriente alterna y la corriente alterna va a estar perfecta, va a estar dentro de los rangos que me dice la enciclopedia que tiene que estar la corriente alterna de ese componente. Este sensor de cigüeñal de árbol de levas tenía la frecuencia que debería tener y tenía el duty de trabajo que es del 50%, como todos ustedes lo están viendo acá. Este fallo no lo estaba yo percibiendo y no lo iba a percibir nunca con mi multímetro. Acá es indispensable el osciloscopio. Obviamente, yo desarmo y reviso que el reductor que le tiene que hacer la interferencia y darle el paso a esta señal esté correcto. Y este componente trabaja axialmente, no trabaja por la superficie, sino que trabaja axialmente. Entonces, podría haberse visto afectado por una tolerancia axial del sensor de árbol de levas, pero no era el caso. Las tolerancias estaban dentro de lo que mandaba la enciclopedia. No había de otra, ese componente estaba mal. Y este es así como un daño muy sencillito, muy bonito, en el que uno puede apreciar con un buen esplendor y analizar qué afectaciones tiene un fallo de un componente sobre otro y cómo puedo diagnosticar yo. Ahora, en algunos lugares yo voy a ver interferencias de este tipo que yo puedo, por supuesto, decir, mira, tiene corriente parásita, por decirles algo. Ok, la corriente parásita siempre es hacia arriba, señores. Si yo aquí viera un montón de crestas de corriente hacia arriba, yo estaría diciendo que está la puña, si se le está induciendo tensión de algún otro lugar, tal vez alguna modificación de la instalación eléctrica, o tal vez se dañó el capacitor que atenúa los picos de tensión dentro de lo que son los consumibles y me está generando ruido eléctrico. Pero vean que no, acá está muy, muy sensible y me encanta la manera en la que está afectando la señal de giro del cigüeñal, porque definitivamente le estaba leyendo un alertamiento del giro en ese momento. Me dicen por acá que vamos bien con el tiempo. Ok.
Vamos a hacer un comentario nada más de este para pasar a las preguntas. Y Carlos creo que quiere conversarles algo. Acá es importante que tengamos en cuenta que tiene que haber una amplitud mínima. Dependiendo del sensor, las condiciones y cómo lo estemos midiendo, podemos estar viendo una tensión correctamente medida o no. Podríamos tener una señal graficada y por un error de atenuación podríamos estar viendo algo distinto a lo que queremos ver. Entonces, señores, tengan mucho cuidado de ajustar los atenuadores en la escala que tienen que ajustarme. Obviamente, como esto es un modo de interpretación, no me permite jugar con los ajustes de acá. Dentro de la presentación sí vamos a tener, dentro del curso sí vamos a tener algunos ejemplos en vivo de cómo ajustamos el osciloscopio y voy a tratar de hacer un ejercicio en vivo con un vehículo. Pero por el momento y por hoy, compañeros, los dejo hasta acá. Preguntas, por favor.